Definitivamente venimos hablando de ¿y qué hacemos con el sufrimiento? Y cuando hicimos la pausa nos quedamos en que tienes dos maneras de manejarlo. Y te habíamos explicado primeramente manejarlo con reflexión, con profunda oración, mirándolo como un lugar de crecimiento donde te ubicas y habitas en Dios. Y ahora estábamos hablándote de la dificultad que crea que asumas el sufrimiento como un trauma que se revela como un trauma que te crea dolor, donde te sientes que ¿por qué a mí? Si yo soy de tal manera. Y entonces pierdes la capacidad de hacer reflexiones profundas en medio del dolor. A lo mejor tú estás diciendo, pero me está pidiendo mucho, doctora. No. Siempre que estamos en medio del dolor, no importa el que sea, tú tienes conciencia de ti. Tú no pierdes la capacidad de manejar tus pensamientos, sentimientos y conducta y tus reflexiones. Tú no eres rehén de la prueba. Tú no estás preso en medio del dolor. Allí tú puedes realmente tomar control de lo que significa para ti ese momento. Cuando esto se convierte en un trauma que se anida en la personalidad, que se amarra en la conducta, hay varias cosas que te ocurren. En primer lugar, pierdes de vista lo que es la preciosa revelación del Evangelio. Pierdes de vista que mientras tú sufres y tienes una adversidad, alrededor tuyo hay gracia de Dios, a tu alrededor hay el amor de Dios, a tu alrededor hay misericordia. Y si te quieres ver como tú en el medio y todos estos círculos alrededor tuyo, aún con todo y prueba, su gracia, su amor y su misericordia, así es que es. Pero cuando estás peleando tanto y estás tan rebelde por la situación, no puedes mirar el abrazo de Dios, como decía la canción, que está alrededor tuyo. Además de eso, te olvidas de que tú fuiste comprado o comprada con su sangre. ¿Qué significa eso? Que cuando mis lágrimas mojan el piso de dolor, porque no puedo ni orar, que cuando no quiero ni siquiera vestirme, que cuando ni siquiera quiero caminar, estoy olvidando que hubo un Cristo molido por los latigazos, que le pusieron una corona de espinas, que rompió su piel, que traspasaron su costado. ¿Y tú sabes por qué lo hizo? Por ti. Por lo tanto, en medio de esta situación, allí hay, mira, un derramamiento de su amor, de su gracia y de su sanidad para tu corazón y de su paz para ti en medio del dolor. Y le das también oportunidad a alguien que es bien atrevido. Le das oportunidad al adversario de la obra de Dios, que mira, está así como que, qué chévere, tramando, aquí estoy en la esquinita, así la quería, así lo quería. No, indígnate y dile, no, conmigo no. Yo estoy sufriendo este dolor y esta pérdida, pero ¿sabes qué? Yo tengo un Cristo precioso que me ama. Y le rompes al adversario de la obra de Dios esa estrategia que pretende en el fuego de la prueba despegarte, alejarte de las promesas eternas que están para ti compradas por Cristo en medio del dolor. Hay promesas en medio del dolor, del estar, del acompañarte, del abrirte camino en medio de la soledad. Pero si tú tienes coraje, ira, estás rebelde, tienes poco acceso a esas promesas, porque en esa actitud no se va Dios. Él nos entiende, nos ama, nos sigue cuidando, pero no es la actitud correcta para tú poder orar y tú poder interceder y tú permitirle a la persona del Espíritu Santo que haya un acompañamiento del Señor al lado tuyo en esos momentos, ¿verdad?, tan áridos de la vida. Bueno, seguimos compartiendo contigo este tema tan especial del sufrimiento y decimos entonces lo siguiente. Habrá momentos difíciles donde no podrás orar. Yo he tenido la experiencia de orar con personas en el cuartito de oración de nuestra iglesia, unirme con ellos en oración y de momento abrir los ojos y ver todas esas lágrimas en el piso. Eso siempre me ha impresionado tanto, y esa persona gimiendo con ese dolor tan tremendo, se le ahogan sus palabras, pero allí estamos con él o con ella orando. Oye, hay momentos así en la vida. Pero cuando las palabras se ahogan y cuando el muro de la prueba parece quebrantarnos, es cuando más cerca, paradójicamente, está el Señor de sus hijos y sus hijas. En ese marasmo de lo que parece el día amado, a veces no nos percatamos,
de que Dios tiene propósitos con nosotros que antes de cumplirlo nos van a llevar por un camino difícil, a lo que mucha gente le llama el desierto y a lo que ahora más modernamente se le llama proceso, que realmente no es ni una palabra bíblica, realmente lo que la Biblia está diciendo que es una prueba, es una situación del dolor o de adversidad, porque también la Biblia dice que toda obra va a ser pasada por el fuego, porque Dios quiere saber de qué tú estás hecho y realmente en qué tú crees. Dice Joel 3:16 lo siguiente para que se fortalezca tu corazón. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da voz, tiembla los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Y Isaías 29:22, por tanto Jehová que redimió a Abraham dice así, a la casa de Jacob te dice a ti, a tu casa, no serás avergonzado. Raúl, María, en este caso Jacob, tu rostro no se pondrá pálido. Wow. Eso es precioso. Sí. O sea, a mí me encanta porque ahí hay una imagen tan concreta de lo que ocurre en los días tristes. La persona está que no quiere arreglarse, no quiere comer. Muchas personas inclusive bajan de peso y estoy hablando de situaciones bien duras. Hoy yo le estoy hablando a la gente que está viviendo cosas tremendas, pero el Señor te hace una promesa hasta bien concreta y bien linda y bien de papá. Tu rostro no se va a poner pálido, tú no te vas a avergonzar, tú no te vas a quedar sin mi sustento, tú no te vas a quedar sin mi gracia. Y 2 Corintios 1, del 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Él es un experto consolando, como decía la canción, Él es un experto abrazándote, decía la canción también, poniendo adornos, vamos a usar el lenguaje de la canción, adornos sobre tu vida, besando y abrazando tu espíritu, para seguir usando el lenguaje de la canción. Y dice la persona, y el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dime la que sea tuya, lléname el blanco de lo que tú estás pasando hoy, ponme ahí lo que sea. La nena de 15 años embarazada, mi esposo lo encontré en adulterio, murió mi papá, mi mamá, abruptamente, ponme lo que sea. Y yo te quiero decir que Él te consuela en todas tus tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a otros cuando están en su angustia con la misma consolación en que nosotros somos consolados en Dios. ¿Te acuerdas al principio cuando te dije que había una posibilidad de caminar el sufrimiento llevándole una enseñanza de crecimiento? Ahí lo tienes. Esta persona que Dios consoló, porque casi nos están hablando de cómo tú puedes quedar al final del camino, después que Dios te rescata, es capaz con este nuevo conocimiento y esta nueva verdad de abrazar y fortalecer a otros. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre los tiempos de prueba y adversidad en la vida de las personas, las familias, los pueblos y aún la iglesia? Y la soberanía de Dios como el principio rector en la vida de los tiempos difíciles. Mira, el secreto de muchas de estas victorias en medio del dolor y la adversidad es que no puedes resistir la soberanía de Dios. Es que no importa que tú digas, lo decreto, lo quiero, nos ponemos dos a orar en su nombre y Dios lo da. No importa las estrategias que tú uses, no va a funcionar nada más que su soberanía. Así es que si del saque tú asumes con madurez cristiana y con una verdadera espiritualidad, que en medio del dolor siempre lo que se va a dar es la soberanía de Dios, y tú corres a ubicarte allí en ese principio rector, tus días van a ser menos difíciles. La palabra del Señor nos muestra innumerables situaciones, acontecimientos, eventos, historias caracterizadas por incertidumbre, por amenaza, persecución, traición, dolor, enfermedad y muerte de hombres y mujeres de la Biblia, incluyendo jóvenes, incluyendo niños, cuando uno piensa en Jeremías, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí se me fue la paginita. Este es el problema de estas cosas. Estamos hablando de Jeremías, estamos hablando de Esther, estamos hablando de todos esos grandes hombres de la palabra de Dios y mujeres que esperaron en Dios en medio de su soberanía
Y Dios hizo grandes cosas porque Él no nos deja solos ni solas. Dios los rescata, Dios los busca, Dios le ayuda. Importante en medio de la prueba y en medio del dolor, reconociendo la soberanía. Tienes que revisar varias cosas, varias verdades. ¿Dónde está tu tiempo de oración? ¿Dónde está tu tiempo de intimidad con Dios? ¿Dónde está tu tiempo de lectura de la palabra? ¿Dónde está ese tiempo inclusive de buscar ayuda, de acercarte a tu pastor, a tu pastora, a los líderes santos de tu iglesia? En medio de momentos como este, muchas veces necesitamos la voz del otro y de la otra que nos lleve de la mano, que nos ayuden. Oiga, porque esto no es fácil, definitivamente no es fácil. Cuando miramos entonces los comportamientos de estas personas, vemos que las circunstancias en medio de la noche más oscura, cuando se parecía cerrar esa noche oscura, esta gente escogió permanecer arraigados en su fe, en el cuerpo de conocimientos, de testimonios y hechos que ellos habían consolidado como una síntesis de fe y de vida madura y firme como un legado vivo, con una experiencia poderosa de lo que Dios había sido para ellos y para ellas. Y en ese sentido, vemos cómo ellos pudieron enfrentar esas grandes preguntas de por qué y para qué y ahora qué hago y por qué a mí. Y el reconocimiento poderoso e inquebrantable de su soberanía siempre será en momentos como este mejor que las respuestas a tu adversidad. Te lo voy a volver a decir. El reconocimiento poderoso e inquebrantable a su soberanía siempre será mejor para ti que las mismas respuestas a tu adversidad, porque te permiten esperar en paz. Uno de los ejemplos es Esther en la casa del rey, caminando en terreno persa como hebrea. Oiga, esto es una paradoja bien linda. Es esta muchacha joven allí en aquella casa del rey, allí en un terreno que no era el terreno santo que ella conocía, pero aún allí estaba en terreno persa, caminando como hebrea, no olvidando las enseñanzas de su primo Mardoqueo y los portentos y los hechos que él le había hablado de la Torá. Y con ese legado de gloria, de milagros y de maravillas que Esther había escuchado, ella enfrentó ese momento tan duro de la prueba. Hay un momento donde hay una amenaza tremenda para el pueblo, hay un reclamo de Mardoqueo para ella. Póngase en la piel de una muchacha joven, sin apenas experiencia. Ella había oído los hechos de la Torá por lo que le estaba hablando Mardoqueo, pero ella no los había vivido. Y aún así escogió entender la soberanía de Dios. ¿Y qué dijo? Si perezco, que perezca. Y el todopoderoso Dios movió el cielo y la tierra a favor de su hija amada, que se abandonó en los brazos de su soberanía. Es importante cuando hacemos la pregunta, ¿y qué hacemos con el sufrimiento? Puedes hacer un montón de cosas. Puedes rebelarte, abortarlo y caminar incorrectamente. O puedes ser humilde, puedes ser obediente, puedes buscar entrar en una relación con Dios tan profunda que te lleve a que te pase lo que hizo Esther. Confiar en Dios no importa qué, para encontrarte con su misericordia. Otro ejemplo es Job, probado hasta el límite de toda circunstancia, con todo un proyecto de vida personal, de matrimonio, de familia, patrimonio económico y social, desmontado y reducido al instante. El abandono y menosprecio doloroso de la que tenía que prestarle el pecho, los brazos, los hombros para llorar. Su esposa, porque ni eso pudo tener, una esposa amante que lo acompañara. Y siempre, en el caso de Job, ese testigo cruel que quedaba vivo. Ese testigo cruel que llegaba vivo y le decía... Y solo escapé yo para decírtelo. Ajá, y solo escapé yo para decírtelo. Mire, eso es una cosa bien difícil. Pero en medio de todo ese dolor, y no hay duda que esa adversidad en la vida de Job fue aplastante, el mismo Dios y Señor de señores, es como si le dijera a Job, ven acá, al final de toda esta prueba, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué yo te quité? Te quité, voy a poner otros números, te quité 1,000 vacas, pues mira, ahora vas a tener 4,000. Wow. Te quité tantas hectáreas de tierra, pues ahora vas a tener tanto. Tenías tantos siervos a tu disposición, ahora vas a tener tantos. O sea, es como ese momento lindo de Dios diciendo, ven acá, te voy a consolar, porque yo caprichosamente
no le permito a las personas que entren en pruebas. Cuando yo permití esta prueba para tu corazón y para tu vida, yo vi que en un rincón de tu vida y de tu corazón había la fortaleza para decir inclusive, si perezco, que perezca como Esther, o el mismo Job que dice, yo voy a confiar en él aunque me mate, porque usted sabe que Job lo dijo así. Así es que si te das cuenta, hay algo cuando se es humilde, cuando se entra en entender la soberanía, que desata un poder enorme a favor tuyo y toca el corazón de Dios a tu favor. Dice Job, he aquí, aunque él me matare, tenía la cita aquí, en él esperaré, él mismo será mi salvación. Esto es bien poderoso. Job 13, 15 y 16. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, él mismo será mi salvación. Y Job 19, 25, 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, aunque mi corazón desfallezca. Gente, aquí hay algo lindo, lindo. ¿Y qué hacemos con el sufrimiento? Ahí están los modelajes en la palabra. Lo que tenemos es que dejarnos guiar. Al final del libro, la soberanía de Dios se hace vida, se hace sanidad, se hace gracia, se hace misericordia. Y dice su palabra que Dios le devolvió al doble las cosas a Job. Y casi uno puede escuchar, ¿verdad?, ese grito de victoria ante toda adversidad en Isaías, allá cuando nos dice, por tanto Jehová que redimió a Abraham, dice así, ¿verdad?, que lo leímos ahorita, dice así, yo redimiré la casa de Jacob, no serás avergonzado. La vida de estos hombres y mujeres de Dios pierde antigüedad para nosotros, ¿sabes? Y coge vigencia y son referentes atemporales, porque ahora mismo cuando yo leí la palabra de Job, que la he leído 1000 veces, estremece mi corazón, porque te devuelve un rostro de Dios que a veces no entendemos. A veces creemos saber más de Dios en medio de la prueba, retamos y blasfemamos. Wow. Y sí, definitivamente. Y ofendemos y herimos el corazón del mismo Dios que nos ha dado tantas bendiciones. La actitud del corazón en medio de la prueba es importante. La prueba debe ser para edificarte, para reedificar tu vida, para darte un nuevo testimonio. La soberanía de Dios en nuestras vidas como principio rector en medio de las pruebas hace 3-4 cosas importantes. Te permite un conocimiento de Dios precioso. Te permite someterte a lo que dice la palabra y fortalecer tu identidad. Job, que dice, yo sé de quién yo soy hijo, yo sé quién es mi padre, no importa que mi piel esté deshecha, yo sé quién soy y ahí yo me amparo. Eso es sumamente poderoso. En tercer lugar, él consolidó un conocimiento de Dios y de sí mismo mucho más amplio y se dio cuenta que era capaz de resistir. Y en cuarto lugar, se sujetó y se sometió a aquellos aspectos centrales que tienen que ver con la personalidad y el carácter. Él los sometió, su carácter, su personalidad, su conducta, sus valores, sus principios, las ubicó en Dios y no blasfemó a Dios en medio de todo eso y vio su gloria. Toda esta gente vio la gloria de Dios precisamente porque, ¿y qué hicieron con el sufrimiento? ¿Sabe lo que hicieron? Se ubicaron en la soberanía de Dios, se ubicaron en sus principios, asumieron el momento con reposo en Dios y perseverancia y Dios los sacó al otro lado. Hay una palabra que es bien interesante y dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y realmente en la prueba hay mucho proceso también del adversario de la obra de Dios, pero en el momento de la prueba, y tú que me estás mirando, si tú en ese pasillo resistes en su soberanía, él huye, se va a la prueba y ahí tú ves la gloria de Dios. Wow, esta experiencia de cómo tomar estos textos que hemos escuchado, cómo tomó vida delante de nuestros ojos, la experiencia de decir, aunque esta mi carne sea deshecha, con mis ojos veré al Señor, ¿verdad? Como la soberanía de Dios, otro concepto importante para enfrentarnos al devenir de la vida, ¿verdad? Y cómo nos afirmamos en esa palabra para enfrentarnos día a día. Usted no se puede perder estos segmentos de este programa En Ruta, este segmento que se llama Consuelo y Fortaleza, viernes a las 9 de la mañana, cerrando de manera espectacular nuestra programación de
en la mañana en ruta. Pero le damos gracias a la doctora por estar con nosotros. Claro que y sí. que nos comparta dónde la gente puede estar en contacto con la oficina y con la iglesia. Claro que sí. Nuestra iglesia cristiana de Santa Rosa 1 en Guaynabo, este domingo, allí el culto precioso, desde las 9:30 hasta las 12:30. Vaya a la página Iglesia Cristiana de Santa Rosa 1, allí está todo, el PIN de Google, teléfono 789-2389, nuestro teléfono, o vaya a mi página, doctora Alicia Báez. Allí esta pastora está pastoreando, valga la redundancia, como pastora rectora de la iglesia, con nuestro cuerpo pastoral laico de 15 personas preciosas, santas del Señor. Lo estamos esperando con una palabra de vida. Si no tiene iglesia, vaya a la iglesia de Santa Rosa 1 de Guaynabo. Por otro lado, en mi oficina, martes, miércoles y jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el 790-1300. Muchísimas gracias a la doctora Báez y nosotros continuamos con la parte final de este programa En Ruta.